Hemos estado hablando del carácter y hoy también hablaremos de Iron Man. ¿Sí? Y si usted se quiere retirar, no se retire todavía, déjeme explicarle lo que pasa. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver Iron Man? ¿Qué tiene que ver Tony Stark con Pan de Vida o con la Biblia o con la iglesia? Absolutamente nada, pero pensé que si poníamos esta imagen y este título, usted puede recordar un poquito más después. Ahora el pastor habló de Iron Man, ¿no? Y no va a contar la película, ninguna de las 20 que hay, no sé. Va a contar cada uno de los puntos de los que vamos a hablar. Amén. Ahorita les va a caer el 20 porque Iron Man, no se preocupe. Voy a leer la palabra, dice 2 de Samuel 17. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Nas, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, galadita de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca, para que comiesen, porque decían: el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. También Barzilai galadita descendió de Rogelim y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barzilai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era hombre muy rico. Y el rey dijo a Barzilai: pasa conmigo y te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barzilai dijo al rey: ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? Yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad, junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí a tu siervo Quimam, que pase él con mi señor el rey, y haz a él lo que bien te pareciere. Y el rey dijo: pase pues Quimam, y yo haré con él como bien te parezca, y todo lo que tú pidieres de mí, yo lo haré. Y todo el pueblo pasó el Jordán. Y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzilai y le dijo, y lo bendijo, y él se volvió a su casa. Entonces el rey pasó a Gilgal, y con él pasó Quimam. Y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey, y también la mitad del pueblo de Israel. Amén. Dios bendiga su palabra. Esta historia que acabamos de leer está enmarcada por un acontecimiento muy triste en la vida de David. Posiblemente es uno de los momentos más amargos de su vida. Y déjenme contar un poquito de esa historia para poder entender lo que aquí está sucediendo. Resulta que David fue un excelente administrador público, fue un excelente rey en muchos aspectos, pero como a muchas personas le falló la atención sobre su casa. David tuvo varias esposas, y de esas varias esposas tuvo varios hijos. Y cuando esos hijos fueron creciendo, uno de ellos, llamado Amnón, no tienen que aprenderse el nombre, pero si lo quieren después estudiar, la Biblia relata con detalle lo que sucede. Amnón se enamora de una media hermana de él, que era hija de David también, pero hija de otra mujer de David. Esa muchachita se llamaba Tamar. Y este muchacho se enamora de tal manera, una manera desenfrenada, que urden una idea para traerla y que estuviera con él, pero en ese momento él la ataca, la violenta, la viola. Y el hermano de Tamar, que era también hermano de padre y madre, se llamaba Absalón. Absalón espera que su padre David haga algo con Amnón, pero no lo hace. David, al conocer la noticia, dice la Biblia que se enoja mucho, pero no reprende a Amnón. Y entonces Absalón encuentra la manera de vengarse de su hermano mayor, que había lastimado a su hermana, y lo mata.
Y ahí empieza un episodio muy triste en la vida de David y del pueblo de Israel. Absalón tiene que huir, por años vive lejos, después del tiempo regresa a Jerusalén. Sin embargo, Absalón tiene la semilla de la amargura en su corazón. El hijo de David, un muchacho, dice la Biblia, bien parecido, un muchacho muy guapo. Era el que salía en las portadas de las revistas y se sabían muchas cosas de él. Incluso dice la Biblia ahí, cuando se cortaba el cabello, dice una vez al año, dice, se cortaba el cabello y pesaban el cabello. ¿Cuánto? Porque les llamaba la atención. Y se menciona, no recuerdo ahorita cuánto, ¿verdad? Pero se menciona cuánto pesaba su cabello. Era un joven muy agraciado, la gente lo quería. Y poco a poco él entendió que tenía influencia sobre la gente y se aprovechó de eso y empezó a hablar mal del rey y empezó a atraer a la gente que venía a ver al rey, pero por dificultades varias no podía entrar. Entonces él les llamaba y les decía, cuéntame, ¿por qué vienes a ver al rey? Y él los escuchaba y le decía a la gente, no, si yo fuera el rey yo te hiciera justicia. Si yo fuera el rey yo no te trataría así y esto y aquello. Y dice la Biblia, así Absalón robó el corazón del pueblo. Absalón fue desleal a David, traicionó a David. Y el apoyo hacia Absalón fue creciendo tanto que entonces él hizo un complot para derrocar a David, para quitarlo mientras aún estaba vivo. Y le pide permiso a su padre para ir a otra ciudad, ofrecer un sacrificio. David le da permiso, pero intuía y sabía, después llegan las noticias, Absalón se hizo de un ejército y viene con la misión de quitarte del trono. David tiene que salir, huir, irse en la noche caminando, salió del palacio y se va hacia el desierto a esconderse, lleva a su familia consigo porque sabe que de quedarse seguramente habrá un enfrentamiento y habrá sangre. Entonces David toma la decisión de mejor abandonar el palacio y dejárselo a Absalón. Y es en este contexto, mientras David va huyendo, que ocurre lo primero que leímos, ¿verdad? Que 3 varones llegaron a buscar a David y a traerle provisiones. Uno se llamaba Sobi, otro se llamaba Maquir y otro se llamaba Barzillai. Nos cuenta la historia también que en una ocasión David manda a unos embajadores porque un rey aliado de él había muerto, ya estaba grande de edad y murió. Y David envía unos embajadores hacia esa ciudad para ofrecer sus respetos al rey que había muerto y a su familia. Pero el hijo mayor de este rey, no recuerdo su nombre, pero lo menciona, dice, los embajadores que envió David son espías y vienen para mirar todo y para conquistar nuestra tierra. Y entonces instiga para que los hombres y los principales de la ciudad traten mal a esos embajadores. Dice, les corta la mitad de la barba, que era una especie de insulto, y les corta también la ropa, de tal manera que se va con la primera minifalda que existió en el mundo. Tienen que irse de ahí humillados y David tiene que intervenir un poco ahí. El hijo menor de ese rey se llamaba Sobi, de Naz. También, si recordamos, había otro personaje que se llamaba Mefiboset, que era un hijo de Jonatán, el mejor amigo de David de la juventud. Y Mefiboset era un príncipe, pero había quedado lisiado. Y el siervo de Mefiboset se llamaba Maquir. Y Maquir y Mefiboset toda la vida habían escuchado solamente malas recomendaciones de David. Saúl se había encargado de inyectar amargura, de inyectar cosas incorrectas. Pero cuando David va saliendo, huyendo, hay 3 hombres que lo van a buscar: Sobi, Maquir y Barzillai. ¿Por qué?
nos dicen referencias extrabíblicas que Barzilai era una especie de sabio. Era un hombre sabio de 80 años que vivía del otro lado del Jordán, a quien iban a recurrir muchas personas, y entre ellos fueron Sobi y Maquir. Y Barzilai les enseñó y les mostró y les dijo: el corazón del rey no es así. ¿Saben por qué? Porque Barzilai era amigo de David, conocía a David. Se entiende también que cuando David huía de Absalón cuando estaba joven, huía de Saúl cuando estaba joven, Barzilai lo bendijo, lo protegió, lo guardó. Y Barzilai, damas y caballeros, significa el hombre de hierro. Eso significa el nombre de este señor, Barzilai. Por eso es que me aproveché la recta y agarré este personaje que nada absolutamente tiene que ver, pero por lo menos se nos va a quedar grabado. Sí. Y entonces, Barzilai, queremos aprender 4 cosas de él en esta mañana. Primero que nada, lo que decíamos, la amistad. Barzilai se había hecho amigo de David, un amigo sincero de David. Había practicado una amistad sincera. ¿Cuánto necesitamos ser y tener una amistad con el rey y una amistad con su reino? Amén. Cuando el reino estaba en crisis, cuando el reino estaba sacudido, cuando el reino estaba, ¿verdad?, sin el rey que Dios había puesto y todo parecía venirse abajo, 3 hombres se levantaron y fueron a apoyar al verdadero rey, el rey que Dios había puesto, pero que prefirió salir por no enfrentarse con su propio hijo. ¿Cómo hacen falta hombres y mujeres con una amistad por el reino de Dios? Una amistad sincera, una entrega sincera, una fidelidad por el corazón de Dios, que podamos escuchar su voluntad y saber seguir a los líderes que Dios ha puesto, a los líderes que Dios ha levantado. Amén. El pueblo de Dios, el Señor dice: tengo mucho pueblo todavía. Sabes que hay mucho pueblo en Hermosillo que aún no ha escuchado del amor de Dios. Hay mucho pueblo en el resto del país, pueblo de Dios que todavía no ha escuchado. Y dice el Señor: yo voy a enviar a mis embajadores para que vayan. Yo quiero enviar, pero van a ir aquellos que tengan una amistad verdadera con el Rey, que tengan una amistad verdadera con su reino, que le importe su pueblo. Esos son los que van a ir. Jesús dijo, ¿verdad?, gracias porque alguna vez ustedes, cuando estaba en la cárcel, ustedes me ayudaron. Cuando estaba desamparado y pobre, ustedes me sustentaron. Y dice, me dirán: ¿y cuándo te vimos en la cárcel? ¿Y cuándo estabas enfermo? ¿Y cuándo estabas pobre? Y dice el Señor: yo le diré, por cuanto lo hicieron a estos más pequeños, a mí me lo hicieron. Hay gente encarcelada que necesita de alguien que vaya, que necesita de alguien que tenga la amistad suficiente, sincera, la fidelidad con el Rey para escuchar su voz y saber que Él nos está mandando. Dice la palabra de Dios que cuando Isaías entró a la presencia de Dios, escuchó el clamor de Dios, y es el mismo clamor que todavía podemos escuchar al entrar en su presencia. El Señor decía: ¿a quién enviaré y quién irá? ¿A quién enviaré y quién irá? Si tú y yo entramos a su presencia y entramos en amistad con Él y entramos en un pacto de amor con Él, tú vas a escuchar en un momento dado esa misma pregunta: ¿a quién enviaré y quién irá? Y en ese momento Isaías levantó la mano y dijo: Señor, heme aquí, envíame a mí. Y el Señor sigue preguntando: ¿quién irá a este viaje al Bajío? El Bajío mexicano está compuesto por 4, 5, 6 estados de la República: Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, parte de San Luis Potosí, parte de Durango, parte de Michoacán. Es una región que tiene mucha religión. Es la región que tiene más religión de todo el país. Si tú vas allá o si tú conoces, te vas a dar cuenta que en cada esquina hay una iglesia.
Porque hay mucha religión, pero hay muy poco de Dios. Y Dios está buscando amigos. Amigos que digan: Señor, lo que tú digas, lo que tú quieres, yo lo voy a hacer. Dios está buscando Iron Man. Hombres como Barzillai, mujeres como Barzillai. Amén. Y yo creo que el Señor aquí los va a encontrar. Yo creo que el Señor aquí va a encontrar. Qué lindo y qué bueno que en años pasados jóvenes y adultos, sobre todo adultos, se han motivado para ir y lo han hecho de todo corazón. Yo quiero motivarles ahora también, jóvenes. Jóvenes, no sé qué tengas planeado hacer en tu verano, pero regálale una semana al Señor. Regálale tu presupuesto al Señor, porque obviamente hay que invertir. Hay que invertir en el reino. Algo nos va a costar, pero lo que tú le des al Señor, el Señor te lo va a multiplicar. Es una seguridad. Es una seguridad. Y el Señor está buscando amigos que sean como Barzillai en este momento. Y yo creo que aquí en Pan de Vida va a encontrar muchos. Amén. Segundo punto, segunda cosa que yo veo en Barzillai: lealtad. Lealtad. Cuando Absalón se levanta como joven, muchos de los que estaban alrededor de David en su reino le dieron la espalda también y se fueron tras Absalón. Imagínense cómo se sintió David cuando muchos de sus altos funcionarios se fueron con Absalón, porque ya vieron a David cansado, ya vieron a David haciéndose viejo, estaba llegando a los 60 años, tenía 30 años reinando. Y Absalón era una promesa, Absalón era la imagen del momento, Absalón representaba el progreso y se había ganado el pueblo. Entonces muchos le dieron la espalda y se fueron. Y uno se pregunta: ¿cómo es que este hombre de 80 años, que bien podía haber dicho: ¿para qué me muevo de aquí de mi casa? ¿Para qué salgo? ¿Para qué voy? Y si después el rey no continúa y me echo de enemigo a Absalón por apoyar al rey. Y pudo haber pensado mil cosas, pero yo creo que él no la pensó. Él simplemente lo hizo porque los Barzillai son leales. Hay lealtad. Hay lealtad. Decíamos la semana pasada que tristemente hemos perdido la práctica de muchos valores. Hemos perdido la práctica de muchos principios con el paso del tiempo. Antes yo recuerdo a mis padres que eran leales hasta la tienda donde iban a comprar, las marcas de lo que iban a comprar. El papá de Eunice, de la pastora Eunice, alguna vez me contaba: yo voy solamente a esta zapatería y compro esta clase de calzado. Y a lo mejor alguien dice: bueno, ya está chocheando y todo lo que usted quiera, ¿verdad? Pero había antes eso que se llamaba lealtad, y que ahora cada vez hay menos lealtad. Y no solamente se refleja en lo cotidiano, en lo simple, en lo que quizás no tenga mucho valor, pero se refleja en todos lados. Se refleja en todos lados, desde un matrimonio, un noviazgo. Qué difícil es que se encuentren parejas leales, fieles. Qué difícil es ahora también con tantas opciones de iglesias en un momento dado, ¿verdad? Que alguien permanezca en una iglesia y diga: esta es mi iglesia y yo continúo aquí porque yo sé que el Señor me trajo aquí. Y de pronto, ¿verdad? Una persona dice: bueno, ahora voy a ir a esta, el otro domingo voy a la otra, y el otro domingo voy para allá, y así le damos la vuelta, no sé, a 5, 6, 10. Y no debería de ser, porque el Señor dice que Él nos planta como árboles en la casa de Dios. Entonces el que está plantado no puede andar, el árbol no puede andar caminando de aquí para allá. El Señor dice que nos planta en la tierra, no nos planta en una maceta para podernos mover. Amén. Hay algo que se llama lealtad y que el Señor espera de todos nosotros por su reino primeramente. Cuando Jesús, que era un niño prácticamente a los 13 años, oímos la historia, ¿verdad? Se les perdió a sus padres
Después de 2 días se dieron cuenta que no estaba con ellos, se regresaron al templo, lo encontraron ahí haciéndole pregunta a los ancianos, a los maestros, y le preguntan desde esa edad: ¿por qué no nos dijiste? ¿Por qué te quedaste? Y el Señor, ¿verdad? En su tierna edad, Él ya sabía y Él ya tenía una lealtad bien definida, Él ya estaba bien enfocado. Qué difícil es muchas veces encontrar gente bien enfocada en estos tiempos, ¿no? ¿Sí o no? Hace como unos 8 o 10 años fuimos a una reunión, mi esposa y yo, y estaba platicando con un amigo estaba cumpliendo como 50 años, él aproximadamente, y me decía: fíjate, David, que ya estoy entendiendo lo que voy a hacer en mi vida. Y yo volteé a ver a mi esposa y nos quedamos, o sea, 50 años y apenas estás entendiendo lo que vas a hacer. Y digo, y bueno, y ahorita de repente digo, yo creo que todavía no sabía, ¿verdad? O todavía no sabe. Pero Jesús a los 13 años ya sabía. A los 13 años ya tenía el rumbo definido, su corazón ya estaba bien definido, su lealtad ya estaba bien definida. En los negocios de mi Padre me conviene estar. En el reino de mi Padre, en las cosas de mi Padre me conviene estar. Ahí voy a invertir mi vida, ahí voy a invertir mi corazón, ahí voy a invertir todo lo que soy, porque yo soy leal al reino de Dios. Amén. Entonces, segunda lección que podemos aprender de Barzillai, del hombre de hierro, es la lealtad. Tercera lección, su generosidad. Dios nos está llamando a ser esa clase de hombres y mujeres generosos. La Biblia se toma el tiempo y se toma, los espacios, los versículos, para decirnos todo lo que le llevó al rey: queso, vasos, mesas, tazas, camas. ¿Qué más decía? Mantequilla, crema, pan, granos de estos, granos de aquellos, ¿verdad? Tostados, cereales, un montón de cosas que le llevó al rey. ¿Sí? ¿Por qué? Por su generosidad. Tenía un corazón generoso. Él podía haber pensado: bueno, hay mucha gente con el rey. Hay mucha gente con el rey, a lo mejor yo no puedo cubrir todas sus necesidades. Y a veces así somos, ¿verdad? Decimos: ¿y para qué le llevo si no va a pintar lo que le puedo llevar? ¿Sí? Algunos de nosotros, ¿verdad? En un momento dado llegamos a cierto momento en nuestra vida donde decimos: ya que hagan las cosas otros. Yo ya estuve en la iglesia 20 años, 30 años, ya que le agarren otros las tareas que yo hice por un buen tiempo. Y qué bueno, te felicito, pero mi Biblia sigue diciendo: no te canses pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No sé si dice así tu Biblia, pero en la Biblia no hay una parte donde diga que es tiempo de renunciar. Es más, ni siquiera, búscalo en Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3 dice: hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de bailar, tiempo de venir y tiempo de salir, tiempo de juntar y tiempo de desparramar. Hay tiempo para todo y todo es hermoso en su tiempo, dice, pero nunca menciona ahí que es tiempo de jubilarse y de renunciar. Jamás. Jamás. Entonces Dios espera que sigamos siendo leales y que seamos siendo generosos con nuestro tiempo, con nuestro corazón, con nuestra disposición, ¿sí? Y mientras más en un momento dado crezcamos en edad. ¿Cuántos años decía que tenía Barzillai? 80. Él podía haber dicho en su corazón: bueno, yo ya serví al rey hace muchos años. Antes de que fuera rey yo lo abracé, yo lo bendije, yo lo cobijé, yo lo cuidé. Ahora que lo haga alguien más. Es más, estaban estos dos otros que son amigos de él. Él podía haber dicho: ustedes, háganlo ustedes.
Yo ya lo hice mucho tiempo, pero él lo quiso hacer. Él decidió hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios necesita levantar Barzillai, hombres y mujeres que sean generosos con el reino de Dios. Amén. En este tiempo que el pueblo de Dios está comprometido, esta iglesia, que seamos personas que sostengamos esta clase de expediciones hacia otros estados del país, hacia otros lugares, y lo hemos hecho, pero ¿por qué no ser más excelentes? ¿Por qué no dejarnos tocar por Dios y que extendamos nuestro corazón y abramos nuestra billetera y seamos más generosos con el reino de Dios, como lo fue Barzillai? Dice la Biblia que David besó a Barzillai. No se menciona de nadie más, porque tenía una amistad cercana con él, tan cercana, ¿verdad? Que no a cualquiera se besaba en ese tiempo, y tampoco era un beso erótico ni nada, no se confundan. Era un beso de amistad, y era un beso casi paternal con su hijo, de hijo a padre, de padre a hijo. Barzillai le hablaba de una manera muy íntima al rey, y tenía una confianza muy íntima con él. Sí, que Dios levante en este tiempo Barzillai, que se hagan amigos del reino, que se hagan amigos del rey, que sean leales a los preceptos del evangelio, que seamos generosos. Amén. Cuando el reino esté comprometido, cuando la necesidad se multiplique. ¿Y qué más ahora? ¿Qué más que ahora? Dios nos está llamando. Y una última cosa, los Barzillai tienen una mente generacional. Digan conmigo, generacional. ¿Y qué es eso, pastor? Recuerden lo que ocurrió ahí, que David le dice a Barzillai, vente conmigo, le dice. Como él era un consejero, seguramente David quería tenerlo cerca para escuchar sus consejos o pedir sus consejos. Y le dice, vente conmigo a la ciudad, a la capital. Y este hombre le dice, no, mi señor el rey, déjeme regresar a casa y morir allá. ¿Cuánto tiempo más me queda? No lo sé, pero déjeme estar en paz en mi casa. Pero una cosa le pido, le dice, llévese a mi hijo, Kimham, que vaya contigo, que sea tu ayudante, que sea tu consejero. Los Barzillai de este tiempo no tienen temor de sembrar sus finanzas, no tienen temor de sembrar su amistad, su corazón en el reino de Dios, y no tienen temor de sembrar a sus hijos para el reino de Dios. Invertir en el reino de Dios, invirtiendo en nuestros hijos. Amén. Que Dios levante después de nosotros una generación que continúe el evangelio de Cristo tal y como Él lo expresó en su palabra. Que no se levanten más herejías y filosofías que están sacando de contexto lo que el Señor nos está hablando. Y Dios quiere usar a tu hijo, y Dios quiere usar a mi hijo. Que para nosotros sea un agrado, un anhelo, un deseo de nuestro corazón, que nuestros hijos sirvan al Señor. Y quizás no lo van a hacer como pastores o misioneros directamente, pero que con lo que hagan realmente sirvan al Señor. Que marquen distancia de todos los profesionistas, de todos los que hacen oficios, de todos los negociantes, porque hacen las cosas de manera excelente, porque se conducen con propiedad, con honestidad, con honradez. Amén. Porque Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Que no nos dé pena y que no nos dé tristeza sembrar a nuestros hijos para que continúe el evangelio levantándose en esta tierra, sino que al contrario, ¿verdad? Sea un gozo para nosotros. Necesitamos orar para que nuestros hijos anhelen servir a Dios, anhelen servirle.
La mejor siembra que puedes hacer, además de tu tiempo, de tu vida y de tu dinero, la mejor siembra donde puedes depositar, lo mejor que puedes hacer es sembrar a tu familia para el reino de Dios. ¿Por qué no podemos pensar? Ahorita nos hablaba ahí este joven Babú, ¿verdad? Es un mexicano de Oaxaca que tiene años en Nepal. Nos hablaba una joven también desde la Sierra Tarahumara. Nos hablaban Rafael y Dana desde Irapuato, y ellos son de aquí, de Hermosillo. ¿Por qué no pensar que nuestros hijos, Dios los quiere usar como instrumentos? Claro que sí, para su gloria, para establecer su evangelio, quizás en otra parte del país, quizás aquí mismo, pero que sean un instrumento de Dios. Barzillai le dijo a David: aquí está mi hijo. A mí me queda poco tiempo, pero aquí está mi hijo, porque él tenía una mente generacional. No podemos tener una mente sola que sea para este momento y para esta hora. Amén. Si Cristo se tarda en venir, Jesús lo dijo, hacen falta obreros en la mies. Hacen falta. 4 cosas aprendemos del hombre de hierro en este mediodía. Y fíjate, al final de los días de David, cuando David tuvo que huir y pasó todo esto que hablábamos, tenía 60 años. David fue coronado a los 30. Tenía 30 años gobernando, pero David murió a los 70. 10 años después, en su lecho de muerte, manda a llamar a su hijo Salomón y le dice: tú vas a ser el próximo rey. Y le encarga, ¿verdad?, esa bendición generacional, se la entrega a Salomón. Y le hace una serie de encargos, le dice: mira, acuérdate de esto, acuérdate de aquello, acuérdate de esta persona, de aquella persona. Algunas para mal, otras para bien, pero entre todas le dice a Salomón: acuérdate de Barzillai y de sus hijos, que me hicieron tanto bien. Cuídalos y bendícelos. Si tú y yo depositamos en la mano de Dios nuestros hijos, nuestra familia, sabes, cuando tú y yo no estemos, el Señor va a encargar a sus ángeles, a sus enviados, los va a mandar para que guarden y bendigan nuestras generaciones posteriores. Quizás tú y yo ya no estemos en esta tierra, pero Dios jamás se va a olvidar de un Barzillai que le sirvió de todo corazón, que fue su amigo, que fue leal, que fue generoso, que abrió su mano, que abrió su corazón, y que no solamente se quedó ahí, sino que también entregó a su hijo para servirle. Dios jamás se olvida de todo eso. Amén. ¿Por qué no pensar que Dios puede levantar muchos más Jesús Cruz aquí, muchos más Luis Quinteros aquí, muchos más David Navarro aquí? El espíritu de nosotros que el Señor ha puesto en nosotros, levantarlo en alguno de tus hijos, levantarlo en este lugar. Yo creo que sí. Yo creo que ya lo está haciendo. Yo creo que ya está llamando a los que han de ser quienes tomen la estafeta. Si Cristo no viene, hay mucha tarea por hacer. Amén. Hay mucha tarea por hacer. Cierren sus ojos, por favor.